Quieren que hablemos con el senador, Sí, porque senador del Superior de Comercio. Si la comunidad japonesa está escuchando, Sí. vamos a hablar con el senador nacional, Sí. con el senador nacional electo Marcelo Lewandowski. El poli, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Juan Junco y equipo aquí en Radiofónica, ¿cómo andás? Juan Junco y equipo, ¿cómo les va? Todo bien. ¿Qué tal? Buen día. Felicitaciones. Estamos transmitiendo también para la comunidad japonesa, por eso dije celador. Escucho. Sí, como, se pintó todo amarillo, también que sea para japonés y chino, ¿no? Bueno. Ya te iba a preguntar qué análisis hacía de las Arrancamos elecciones, pero así, ya está. fuerte y al medio. Me cargo solo. No, ya me lo dijiste. ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata el lunes? Bueno, con una sensación ambigua. Por un lado, uno va a ejercer un cargo realmente impensado para cuando yo comencé en mi gestión allá en el Senado de la provincia en el 2019, y tener esta posibilidad hoy me llena de responsabilidad y orgullo. Y por el otro lado, bueno, obviamente que uno no piensa en lo individual, uno piensa en lo colectivo. Y bueno, y nos fue mal, y sobre todo, como dije ayer, me hubiese gustado que Marilyn Sagnún pueda entrar, porque me parece que es una persona de bien, una persona que ha trabajado muy bien durante los 6 años en el Senado Nacional, y que me hubiese gustado que ella también hubiese ingresado en la Cámara, y que hubiésemos tenido un resultado mucho mejor en el conjunto, ¿no? Marcelo, ¿sentís que es un momento para que los oficialismos hagan alguna autocrítica? Autocrítica hay que hacer siempre, y replanteos hay que hacer siempre, incluso hasta cuando se gana. Yo creo que de pronto hoy los oficialismos están pagando el precio de la pandemia, que realmente, y yo creo que hasta en el mundo, ¿no? En donde, bueno, siempre digo, administrar una pandemia y que nadie conoce, nadie conoció, no está en los manuales cómo administrar una pandemia. Entonces uno puede exigir de pronto determinadas cuestiones. Ahora, administrar una pandemia en donde tenés que decidir muchas veces entre la vida o lo económico, y a veces las dos cosas es difícil conjugarlas. Hay que estar en los zapatos de un ejecutivo cuando se da una pandemia, y lo han sufrido todos, porque así como lo hemos sufrido en la provincia, en Nación, también el caso de Rosario, el nivel de votos que saca el concejal del oficialismo tampoco es un caudal importante, si bien ganó por un par de puntos, pero indudablemente que se sufrió para esa cosecha, digamos, todos han sufrido, y me parece que a veces cargan culpas que son tal vez excesivas a lo que han tenido que administrar realmente. ¿Por dónde va a ser el camino? Te iba a decir a partir del 10 de diciembre, pero no, diría que ya a partir de ahora, por el mismo que venías planteando, ¿se busca una vuelta por algún otro lado? Mirá, donde están los problemas está claro, y hay que resolverlos, y hay que seguir trabajando en ese sentido. Uno, cuando dice seguir por el mismo camino, nosotros no dudamos que lo que venimos mostrando es la recuperación económica de nuestras empresas, la posibilidad esta mañana estaba hablando con un par de empresarios que estaban preocupados por lo que se viene en torno a que cambien las políticas a corto plazo a nivel nacional y los perjudique. Y bueno, por eso digo, me parece que eso hay que seguir mostrándolo. La obra pública tiene que seguir acentuándose, y por supuesto que a mí me parece que lo que hay que tomar es un compromiso, y no solamente de nuestro espacio, sino de todos, que aquel que está en la función pública hoy merece un compromiso, como si quizás muchos ya lo tengan y otros lo van a tener que asumir, y no puede haber lugar a dudas. Me parece que hoy la necesidad de tener un compromiso mucho mayor, territorial, de empatía con aquellos que sufren, de resoluciones de problemas más rápidos, me parece que hay que lograrlo. Me parece que esto de resolver problemas así sean menores, pero no andar dando vueltas, de ir a una escuela y que te digan, mirá, tenemos que levantar ese tapial y hace 5 meses que estamos dando vueltas. Bueno, no puede pasar. Cuando las resoluciones son rápidas de resolver, todos, el que tiene un cargo político y el que tiene un cargo
administrativo de planta. Hoy hay que comprometerse más desde todas las estructuras del Estado para con la gente. Me parece que ese tiene que ser el secreto de la política. Hoy nosotros tenemos que darnos una política de vivienda social inmediata. Uno no puede, cuando uno dice seguridad, la seguridad pasa por un montón de lados, pero yo le doy un tinte fundamental a la cuestión social. Si nosotros tenemos tanta gente viviendo en la indigencia, es imposible, si no hay paz social, que haya una paz verdadera en todos los ámbitos, si no hay posibilidades de trabajo, si no hay posibilidades de capacitación. Yo la última semana recorrí, nosotros nos habían pedido ayuda y recorrí muchas escuelas, como lo vengo haciendo siempre, pero decidí la última semana no hacer ninguna, ni caminata, ni fui a escuelas, fui a muchos sectores que estaban pidiendo esas ayudas, y noto cómo hay maestras que trabajan en los lugares más carenciados con el compromiso social que lo hacen. Una de ellas me transmitía, mirá, dice, de los chicos que terminaron séptimo, muchos de ellos nos avisan todos los días que uno muere. Entonces, cuando vos ves esas realidades y vos decís, y vos ves que hasta séptimo grado los contienen, les enseñan, el otro día me regalaron una vela ahí hecha por ellos, digamos, cuando vos ves esas cuestiones y no llega a haber empatía de todos los sectores sociales para reconvertirlo, de todos los sectores vinculados a la gestión pública, si no lo comprometemos a eso, todo lo demás que hagamos no va a alcanzar. Entonces, yo creo que tiene que haber un gran compromiso social de todos en este aspecto. Uno que te conoce, sos un tipo de diálogo y escucha siempre a todos decir, bueno, tenemos que esto que decías, ¿no? El consenso, el diálogo, pero después muchos ni consensúan ni dialogan. Lo dije también anoche en el discurso, Juan. Yo creo que si no terminamos con las recetas del odio, a mí me parece que hoy se gesta y se alimenta esa grieta de decir, de poner un rótulo y decir que todos los que están en ese lugar son todos delincuentes, choro, basura, porquerías. Y me parece que yo también podría decirlo del otro lado y desde qué lugar nos ponemos en un pedestal a decir este es bueno, este es malo, este es ladrón y este es un genio. Digo, me parece que si nosotros no nos ponemos de acuerdo en cosas que son elementales y básicas, es muy difícil construir una sociedad. Cada uno tiene derecho a ocupar su espacio, a proyectarse, a ganar las legislativas, a ganar las ejecutivas, pero cuando yo estoy en un gobierno y después pasan 2 años y los problemas que yo no puedo resolver, me pongo a salir por los medios a decir cómo se tiene que resolver. Y digo, a ver, ponete en tu lugar y vos no hiciste nada para que eso se resuelva. A ver, sos parte del problema. Cuando estuviste fuiste parte del problema, entonces por lo menos tenés la hidalguía de callarte la boca si no podés aportar soluciones. O si aportás soluciones, aportás desde un ámbito de decir, mirá, me parece que esto se podría, esto no se podría. Pero bueno, son grandezas que uno pide y a lo mejor estamos buscando una quimera, a lo mejor uno es demasiado idealista, ¿no? Entonces, por eso yo dije que se votaban 2 modelos el domingo, porque no podemos volver a una receta de abrir la importación y volver a cerrar industria nacional, que significan puestos de trabajo. Uno no puede pensar que en el 2023 se vuelva a esa instancia. Uno no puede pensar que hoy hay que corregir cosas en cuanto a la tarea legislativa, a cómo la pequeña y mediana empresa no puede tributar quizás lo mismo que las grandes y tenemos que hacer diferencias y tenemos que buscar alternativas. Bienvenido sea, nos sentamos a una mesa y las discutimos. Lo que uno no puede pensar que es cercenando derechos de los trabajadores, como se van a incorporar más trabajadores a una industria, es porque no las recorrieron y no trabajan y no lo ven. Hay situaciones que habrá que mejorar y corregir seguramente, pero eso en base al consenso. Pero hoy tenemos que ver cómo incorporamos gente, y hoy el problema que tenemos es el salario atrasado. Entonces la gente labura pero no le alcanza para comer. Entonces digamos, si nosotros no tenemos empatía y no tenemos la
la suficiente mirada para entender que estamos en un momento límite. Es muy complejo de entender todo. Estamos en un momento límite y también tenemos que entender un montón de cosas que están pasando. Y hoy hay una juventud que está mirando otra cosa, claramente. Y hoy, el otro día estábamos en una mesa ahí donde la mayoría eran empresarios y se pusieron a hablar de altcoins. Y no estamos hablando de empresarios que o de una gama de gente que no, que está en lo suyo. No, son empresarios de más o menos 50. Sí, sí. Y hablaban del mundo de las altcoins y la mayoría dice, che, estamos yendo por otro lado, el mundo va por otro lado y nosotros en ese mundo no estamos. Entonces, digamos, hay un montón de cuestiones que la sociedad va modificando, va cambiando, pero tenemos a una cantidad de gente, tenemos un 30% de personas en Rosario que viven en asentamientos irregulares o en viviendas precarias. Si nosotros no entendemos que eso tenemos que empezar a cambiarlo y modificarlo, y que las posibilidades de vida de un chico de 13, 14 años tienen que ser a partir del estudio, del trabajo, y no nos ponemos de acuerdo en esas cosas básicas, esto va a ser invivible, mucho más de lo que hoy ya por momentos parece, y de que nos tenemos que cuidar en un montón de situaciones. Marcelo, gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos y por hablar un rato y reflexionar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, como siempre, Juan. Hasta un abrazo luego. a todo el equipo. Otro, Marcelo Lewandowski, con él estábamos hablando, senador nacional electo. Hicimos un repaso por todo y lo escuchábamos a Marcelo aquí en Radiofónica.